toda la información precisa y bueno, esperemos que estos panamericanos que comienzan el próximo viernes tengan también toda la relevancia, la importancia y todo el tema de apoyo como lo han tenido los panamericanos en los últimos días. Vamos a esta hora de la mañana, ya estamos con Víctor, por favor. Víctor Quijada, analista político. Víctor, muy buen día, un gusto de saludarlo, lo saluda Marco Antonio Reyes. Buenos días, un saludo a Marco Antonio, a todos los seguidores. Bueno, tenemos lo último que aconteció en el Congreso de la República, realmente, que es la deserción, podríamos decir, de tres pilares importantes, como son Mercedes Arauz, Carlos Brus, y por otro lado, también está Ana María Choquehuanca, y por el lado de PPK la incorporación de Yesenia Ponce. Entonces estamos viendo que el Congreso se está recomponiendo, pero se está recomponiendo de mala forma. Bueno, sí, son pérdidas políticas importantes del gobierno, porque son personalidades conocidas desde el punto de vista de la política y la gestión y mediáticos, pero dudo de que esto resquebraje al gobierno, porque hay que recordar de que hace mucho tiempo que ellos no tienen bancadas, ¿no? Y además este es un Congreso bien dividido, bien fraccionado, en donde prácticamente pues hay una carencia total de representación, y además de que con una simple pregunta podría entenderse, ¿no? A un Congreso que está totalmente deslegitimado, a punto de cerrarse, ¿qué necesidad, yo diría, de tener una representación? ¿A nombre de qué? Por parte del gobierno, que tiene más del 60% de aprobación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, se ha tenido de que tanto la reforma de justicia como la reforma política, como el actual proyecto de ley que se acaba de ingresar de adelanto de elecciones, las dos primeras han sido atendidas por este Congreso, ¿no? Entonces, sin necesidad de que haya todavía una fuerza imperante, una mayoría, ¿no? En el mismo Congreso que sean a favor del gobierno, ¿no? Sin duda, aquí lo que se tiene que hacer es tender puentes para lo que se viene, que es prácticamente el proyecto de adelanto de elecciones. Se tiene que buscar puntos medios, concertación con los que hay, pero hay, seguramente con la Vigay y Yesenia Ponce, Perú por el Cambio sigue existiendo, los otros se unirán a otras bancadas o quedarán como no agrupados. El día de ayer la señora Choquehuanca indicó que iba a quedarse como no agrupada. Y además hay que recordar que también el gobierno tiene cercanía con la bancada liberal, que donde está el congresista Gino Costa, y con la bancada de Unidos por la República, donde está el congresista Salaverry. Entonces, y además de que a veces también realiza coordinaciones, porque por las votaciones que hay se ve eso en la práctica con los de Frente Amplio y de Nuevo Perú, ¿no? Entonces, por ese lado yo no lo veo de que haya un desbalance total o que hayan sido pérdidas irreparables, porque hay que recordar de que nadie es indispensable en la política, ¿no? Bueno, eso por un lado puede ser comprensible, pero vamos al tema. Mercedes Arauz declara que en las últimas semanas, en los últimos días, no se había estado tomando en cuenta el tema de, por ejemplo, Carlos Brus, la opinión de ella misma, Mercedes Arauz, de Choquehuanca, y que esto habría derivado en el tema de, bueno, demos un paso al costado, lo cual debilita muchísimo a la bancada de Peruanos por el Cambio. Tengamos en cuenta que Yesenia Ponce no tiene mucha relevancia dentro del Congreso. Bueno, sí, efectivamente, vuelvo a reiterar que son pérdidas de la política importantes por el gobierno, pero hay que recordar que hace mucho tiempo tanto el señor Sepúlveda como la señora Arauz siempre han venido quejándose, ¿no? Se ve que hay un quiebre, ¿no?, en sus relaciones. Pero esto, como te digo, no es que sea algo vital. El Ejecutivo, de acuerdo como el presidente y el presidente del Consejo de Ministros han declarado, donde se requiere diálogo, concertación. Incluso han llegado a tener coordinaciones con la señora Rosa Bartra, ¿no?, que era de oposición total, y han llegado a aprobar de manera casi repentina, fugaz, el tema de los proyectos de ley, ¿no? Entonces, sí es cierto de que hay un debilitamiento político, pero esto no, en mi opinión, no va a trascender, ¿no? Porque ahorita lo que se tiene que discutir
es la situación del adelanto de elecciones, ¿no? Que hay un cronograma planteado por el Ejecutivo, si no, seguramente se aplicará lo que está en el artículo 133, 134 de la Constitución, que es cuestión de confianza y de rechazarse la disolución del Congreso, ¿no? En el tema de, por ejemplo, del Congreso y en el tema del adelanto de las elecciones, Carlos Brus, en su carta de renuncia, plantea el siguiente tema. Uno de los objetivos del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio estuvo dirigido a recuperar el dinamismo. Sin embargo, el grupo parlamentario actualmente está dirigiendo sus lineamientos y decisiones en sentido contrario. Esto debilita a una bancada de Peruanos por el Cambio ya muy debilitada hace muchísimo tiempo y da pie a que en cualquier momento, viendo visos de, por ejemplo, cerrar el Congreso, estas bancadas, porque ya Peruanos por el Cambio se queda sin mayoría, pueda ir en contra de esto y vacar al presidente de la República. Es una posibilidad, la vacancia como la renuncia, pero para que se plantee la vacancia como establece la Constitución tendría que realizarse, bueno, por ya sabemos que es por una situación de infracción constitucional o una situación de incapacidad moral. A la fecha dudo mucho de que al menos al día de hoy que exista alguna causal que se pueda alegar para una posible vacancia, dudo mucho. Yo más veo que están tratando de conseguir un pretexto para poder no tocar este tema del acto de elecciones, porque parece que no quisieran irse, parece que no quieren escuchar a la población y por lo tanto pareciera que estarían buscando algún pretexto para poder no, digamos, tratar este tema del adelanto de elecciones, ¿no? Lamentablemente, mientras que esto siga así en esta discusión, en esta pelea de quién tiene más poder, se van a postergar el tema económico, se posterga el tema de la inversión privada, la inversión pública, lo de Tía María, etcétera, ¿no? Y eso sí es contraproducente para la población. Víctor, ¿cómo queda hoy la figura de Vizcarra en el plano político y en el plano presidencial? Bueno, al día de hoy, él, de acuerdo a las encuestas, que lamentablemente están muy bien en la encuestocracia, está con 60% aproximadamente de aprobación, ¿no? Y al menos lo que sí rescato del presidente es el hecho de que él siempre recoge la voz de la población. Él ayer estuvo en Huánuco, ¿no? Y en todo Huánuco le gritaban cierra el Congreso, ¿no? Entonces, si él escucha a la población, seguramente siempre va a tener el respaldo de a los que se deben realmente los políticos que son sus votantes, ¿no? Y no a intereses de la CONFIES, no a intereses privados, a intereses extranjeros, que de alguna manera a veces pareciera que superponen la clase política y se olvidan de la población, ¿no? Por eso el gran desprestigio. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la apreciación, estamos en contacto. Muchas gracias, un saludo a todos, gracias. Ha sido el analista político Víctor Quijada. Vámonos a una pausa y retornamos. Vamos a la pausa. La noticia.